3 FM y 94.5 FM. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato. Estamos iluminándonos con una velita porque los apagones por acá no han parado, así que estamos esperando que la empresa eléctrica nos traslade la energía eléctrica para poder trabajar con tranquilidad, con energía, en este caso con energía eléctrica. Así que estamos en esta edición especial de Otro Relato en este día martes 16 ya de abril del año 2024. No nos olvidemos que hace prácticamente 8 años ocurrió una grave tragedia en el Ecuador, el terremoto en la provincia de Manabí y también en parte de Esmeraldas. Así que para las personas que tuvieron personas fallecidas, para quienes incluso resistieron esa gran tragedia, pues nuestro abrazo de solidaridad y también el respeto para quienes contribuyeron a la rehabilitación de toda la provincia, que ahora además está en el centro de la polémica alrededor de la reconstrucción de Manabí, con lo que ya sabemos ocurrido en la Embajada de México en Ecuador. Son las 18 horas con 3 minutos y nuestro invitado de hoy es Diego Borja. Él es un destacado economista, además ha sido asambleísta constituyente. Llegó la luz, bienvenido, trajiste la luz. Muchísimas gracias, Diego, por traer la luz, qué bueno. Gracias, Orlando, gracias. Vamos a apagar como si fuese un cumpleaños. Con un deseo. Con un deseo de que no vuelvan los apagones. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo has pasado? Bien, qué gusto estar en tu programa. Oye, te quiero hacer una pregunta que les hacía a nuestros amigos del día domingo pasado. ¿Qué hacías del momento en que se invadió la Embajada de México? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Estaba cerca de la embajada porque yo vivo en la Granados y Eloy Alfaro. Ah, cerquita, claro. Y un hijo mío me dice, se metieron a la embajada, no podía creer. Creí que era una noticia falsa. ¿Ya? Jamás en todo el tiempo de vida que tengo había escuchado algo así. Claro. Entonces me parecía algo increíble. ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste después de que ya se verificó que era verdad? Bueno, inmediatamente me puse a ver ya las redes sociales y tal, y vi que era verdad. Y totalmente incrédulo de lo que pasaba, yo dije, puse un tuit, de hecho, ese mismo momento eran como las 11:40 de la noche, y yo puse, esto va a ser muy grave para el Ecuador y nos va a traer graves consecuencias, claro, ¿no? Así. Y la otra pregunta que te quería hacer a propósito de esto que pasa, ¿qué piensas tú de Jorge Glass en estas circunstancias, desde el punto de vista político y sobre todo desde lo humano? Porque parecería que se convirtió como en el trofeo de ciertos sectores políticos, más allá de que haya tenido errores, no haya tenido errores, de que su juicio ha sido injusto, justo, de todo lo que se ha envuelto y se ha trabajado alrededor de su imagen. ¿Qué implica para una persona como Jorge Glass toda esta situación? Verás, creo que hay dos cosas que hay que decir al respecto. La una es que puede ser que a la gente le caiga bien o le caiga mal, esté de acuerdo o esté en desacuerdo, coincida o no coincida, ese no es el punto. El punto es que de acuerdo al derecho internacional, que es el que nos rige a los países civilizados, que es el que nos separa de la barbarie, el único que tenía la potestad de decir si le daba o no le daba asilo era el país extranjero mexicano. Claro, punto. México, sí. Entonces uno puede estar o no de acuerdo. Si es que el Ecuador no estaba de acuerdo, el gobierno, digamos, tenía otras instancias donde podía ir a reclamar que no está de acuerdo, siguiendo las normas del derecho. Es como que tú en un partido de fútbol no estás de acuerdo con lo que te hace el árbitro y vas y le pateas al árbitro. Claro. Claro. Simplemente estás fuera. Pero ¿cómo queda la imagen? ¿Cómo queda? Porque te estoy haciendo esta pregunta en función de lo que se conoce ya del intento de suicidio que ha tenido cuando estaba en la cárcel La Roca, de que él mismo ha confesado a amigos, a mí me lo dijo personalmente incluso, si yo vuelvo a la cárcel yo no voy a salir vivo de ahí. Por eso decía, eso en términos políticos. En términos personales, a mí me parece que lo que han hecho con Jorge Glass es un escarnio. Es como haberse ensañado con una persona. Ya te digo, uno puede estar o no estar de acuerdo, pero el ensañamiento te vuelve más cercano a un animal, te vuelve más cercano a un bárbaro, ¿no?, que a un ser humano.
Entonces, ¿qué es lo que habrían hecho si Correa estuviese aquí y le hubiesen detenido? Bueno, probablemente lo hubieran asesinado. Claro. ¿No? Porque, mira, en el Ecuador ha habido episodios vergonzosos en su historia, como el arrastre de Alfaro, donde aupados por medios de comunicación que generaban un relato de odio, pasó lo que pasó con el gran general, con el viejo luchador. Claro, claro. Y además, mira qué casualidad, las cosas son terribles. En los días posteriores, 2 o 3 días después de que ocurre esto con Jorge Glass, en Perú sale una noticia de que Alan García, que se suicidó para no ir a la cárcel, tendría que ser declarado ahora inocente porque todos los procesos que instauraron en su contra no tenían nada que ver, no había pruebas contra él y no había motivo alguno para tenerlo preso, como fue el propósito cuando llegaron a su casa y él prefirió meterse un tiro. Orlando, el máximo nivel de protesta que hemos visto en el mundo en muchas ocasiones es acabar con la vida. Yo tuve la oportunidad en un momento de estar invitado por el Parlamento griego en el año 2015, cuando Grecia se hundía en la política del Fondo Monetario Internacional y del Banco Europeo, y tú tenías ahí personas que se inmolaban frente al Parlamento en la Plaza Sintagma, porque habían perdido todo. Eran, por ejemplo, ancianos que ya no tenían pensión, que habían perdido su pensión, no tenían por qué vivir. El máximo nivel de protesta era acabar con su vida. Y así hemos visto casos en América Latina como el de Alan García o el caso de Jorge Glass, que prefiere no vivir que tener que estar injustamente en prisión. Y esto además nos lleva de nuevo a esa forma tan violenta, tan perversa, por ejemplo, como han sido tratados Olavini, Julian Assange, por ejemplo, en circunstancias donde no hay pruebas de que muestren que él tiene algún grado de responsabilidad penal en lo que estaban imputándole. Y fíjate que justamente en ese marco, escuchaba en días pasados que el gobierno de los Estados Unidos está pensando en la posibilidad de quitar los cargos contra Julian Assange. ¿Después de cuántos Después años? De 12 años son cerrado. 7 años en la Embajada del Ecuador y 5 años más, Claro, o sea, son 12 años, sí. ¿no? Entonces, ¿quién le devuelve esos 12 años de vida? ¿Quién le devuelve a su familia el sufrimiento? ¿Quién le devuelve todo ese malestar brutal de estar encerrado y perseguido? Y te declaran simplemente que no ha sido culpable. Y ahora, ¿cómo entender el comportamiento de Daniel Noboa en estas circunstancias? Porque él llegó, el discurso de posesión fue: yo no estoy en contra de nadie, yo estoy a favor de restablecer la paz, la armonía, palabras más, palabras menos, más o menos dijo eso. Y en función de eso, parecería que ahora toma el mismo libreto que tuvieron en su momento Lenín Moreno, Guillermo Lasso y todo lo que yo siempre denominaré la mafia mediática. Yo creo que es peor incluso, porque en algún momento yo fui de los ecuatorianos que creyó que era una persona de buena voluntad. De hecho, en enero, cuando se da este evento, que ahora al parecer es incluso falso, lo de la toma del canal, yo fui uno de las personas que salió públicamente en una entrevista que me hacía en ese momento algún medio internacional a decir que hay que apoyarle al presidente. O sea, digamos, confía en el presidente, y me parecía que su discurso de romper con la lógica del odio era un discurso que podría haber reconciliado al Ecuador. Pero resulta que el presidente Noboa nos ha engañado en muchas cosas. Por decirte, él ofreció en campaña que estaba en contra de la terciarización laboral. Claro. Y hoy nos mete una pregunta. Que era regresión de derechos. Que era una regresión de derechos. Y hoy nos mete una pregunta en el referéndum para que aprobemos la regresión de derechos que él decía. Claro. Él nos ofreció en la campaña que se iban a acabar los apagones. Y hoy estamos otra vez sin luz. Claro. Hoy día Quito ha tenido en distintos momentos 3 horas de corte de luz, y hay otras provincias, como la provincia de Manabí, que ha tenido 10 horas de corte de luz. Loja, Sucumbíos, Orellana, si no me equivoco también. Guayas. Hay reportes de que los cortes superaron las 10 horas. Entonces nos ha mentido en varias cosas, y por tanto, ¿qué nos hace pensar eso? Que él tenía montado un framing, digamos, un relato como para ganar las elecciones, ganarse el voto joven que no estaba de acuerdo en esta polarización, ¿no? Que cada vez más le hunde al Ecuador en un hueco sin salida, ¿no? Y ahí tengo una pregunta, ya que tienes experiencia política, estado de candidato. ¿Cómo se explica el comportamiento de quienes se lanzan a un cargo público ofreciendo unas cosas y haciendo otras? ¿Cómo te sentirías tú, digamos, desde la condición política, humana, ciudadana y republicana, haciendo esas cosas, ofreciendo algo que no vas a cumplir? Pero ¿cómo te ves ahí? Yo te hago un símil. Tú vas y compras un paquete celular. Ajá. Y te dicen, usted va a tener 1 hora gratis. Y resulta que no, que tenías 15 minutos gratis. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes estafado? ¿Te sientes burlado? ¿Te sientes mentido? Igualito sucede en el campo político, claro, y peor, claro, porque tú entregas la fe pública a una persona. Por ejemplo, una persona que gana por un partido político, llega a la asamblea y luego se desafilia
me parece a mí que debería renunciar al curul, claro, porque es como que le ha mentido a sus votantes. Así es. Y la mentira pública debería ser penada, digamos, al menos con la pérdida del curul. Aunque la comparación es un poco absurda, pero también es cuando las parejas se casan y después en el matrimonio, en la vida matrimonial, descubre muchas cosas que la pareja no le había contado, que no sabían de su familia, es prácticamente lo mismo. Pero ahí tienes la bendición del divorcio. Claro, es verdad. Bueno, a Diego Borja le habíamos invitado para hablar de una cosa que es muy particular y muy importante, incluso después de lo ocurrido esta mañana y tarde en la CELAC. ¿Cuáles serían las consecuencias, cuál sería el impacto, las secuelas, si quieren verlo de esta manera, de una posible sanción de Ecuador en la separación de lo que pide México, la separación de la organización, del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, Y ahí queremos mostrar, tenemos en la pantalla las principales entidades de las Naciones Unidas a las que pertenece el Ecuador. Por ejemplo, efectivamente está, ahí la tenemos para que también Diego nos acompañe en la lectura. Asamblea General de las Naciones Unidas, somos parte de eso, del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas actualmente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. También somos parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. También somos parte de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo. A lo mejor se nos escapa alguna, me parece que falta alguna, pero esto es bastante, Diego, esto no es cualquier cosa, es decir, somos parte de un sistema global, mundial, donde hay unas responsabilidades, hay unos derechos, pero también hay unos niveles de cumplimiento que se deben tener, y además las afectaciones para esto serían muy, pero muy graves. ¿Cómo miras si pasara esto? ¿Cuál sería el impacto más doloroso y más nefasto para el pueblo ecuatoriano, ni siquiera para el gobierno en este momento? Vamos por las directas. Ya. Las directas. Parte de las Naciones Unidas es todo el sistema financiero. El Fondo Monetario Internacional, también es el verdad. Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Son tres organismos básicos en el financiamiento multilateral del Ecuador y al que estaba acudiendo el presidente Noboa para poder lograr un financiamiento adicional al que ya se había logrado. Mira, en los últimos años, el Fondo Monetario ha entregado al Ecuador aproximadamente 6.500 millones de dólares. En los dos últimos años. En los dos últimos años, desde finales del gobierno de Moreno y en el periodo de que estuvo es verdad. ¿cierto? Entonces, imagínate tú, si el Ecuador no va a tener acceso a esos organismos, simplemente se queda sin una ayuda que le correspondería como miembro de las Naciones Unidas, que sepa negociar o no sepa negociar, ese es otro problema. Pero tenemos ahí un espacio en el cual podríamos conseguir recursos, que ya no vamos a poderlos conseguir. Y son recursos importantísimos, ya digo, 6.500 millones solo en los últimos años. ¿Cómo se afectaría? ¿Cuál sería el efecto inmediato? Es decir, ¿se deja de recibir esos recursos? No puedes acudir. Nada. No puedes acudir porque estás separado del sistema de Naciones Unidas y por tanto pierdes, digamos, eso, o se suspenden esos derechos por el momento. Tema Fondo Monetario. Caso ecuatoriano, que no le nombraste ahí, es fundamental. La UNICEF. La UNICEF, es verdad, nos faltaba la UNICEF. Pongamos de todas maneras, mantengamos el cuadro mientras habla Diego, por favor, para continuar. Y en el cuadro dejémosle a Diego también, para que veamos, ahí nos faltaba la UNICEF, es verdad. Sí. Que faltan los organismos multilaterales que he mencionado, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, la UNICEF. La UNICEF en el Ecuador tiene programas fundamentales de apoyo a la infancia, de apoyo a niños en situación de riesgo, a niños en situación de desnutrición. Si uno cuantificaría cuánto de eso le aporta a un país que no se preocupa de ese tipo de población, tú estás dejando en una situación de indefensión a un segmento importantísimo de la población infantil. El presidente Noboa ha dicho que uno de sus temas claves es luchar contra la desnutrición. ¿Y qué sucedería con este apoyo que ha tenido por años el Ecuador, que es el de la UNICEF? Quedaría al margen. El otro, el Programa Mundial de Alimentos, tampoco consta ahí. El Programa Mundial de Alimentos es un programa que está presente aquí, que es parte de las Naciones Unidas, ¿no? Y que contribuye, por ejemplo, al tema de los desayunos de los niños cuando el gobierno nacional no tiene. No le alcanza, dice, ¿no? Pero hay plata, pero a ver, pero tú dices que, por ejemplo, yo tengo entendido que la semana anterior, si no me equivoco, en la semana en la que estuvo todo el escándalo de la embajada, una misión del Fondo Monetario Internacional estaba en el Ecuador revisando las cifras del comportamiento del gobierno, de la economía, etcétera, etcétera, y se supone, eso sí, a lo mejor tú tienes información, que después de ese estudio, de esa revisión de cifras y demás, era factible, y están calculando, según lo que pasa en la consulta, entregarle $1.200 millones al Ecuador.
¿Qué pasaría con eso? Si es que al Ecuador le suspenden de Naciones Unidas, al menos ese elemento va a quedar suspendido. Pero no es inmediato, o sea, eso tendría que pasar. Vamos a ver cuán inmediato es. Yo lo que te digo es basados en hechos, no en especulaciones. Ya. Hoy día nos hemos enterado que Colombia ya no le va a vender luz eléctrica, electricidad al Ecuador, energía eléctrica, no le va a vender. Claro, sacó la noticia anteriormente de que suspendía el gabinete binacional que estaba previsto para esta semana. ¿No es cierto? Entonces, este tema no solamente va a tener directa relación con el sistema de Naciones Unidas, sino con unos costos adicionales que se van sumando porque hay países que no justifican desde ningún punto de vista el asalto a la embajada. Claro. Y que van a significar que te pongan en un margen, en un stand-by, con costos concretos. El 10% de la oferta energética venía de Colombia, en el caso ecuatoriano. Ya no hay esa energía eléctrica. Pero es porque también están pasando un estiaje fuerte allá en Colombia. Ok. Pero bueno, digamos que así sea. Y ahí me entra una pregunta, una duda que también es clave en esto, Diego, porque si el Ecuador sale del sistema de las Naciones Unidas, también tendría problemas con su aliado natural y estratégico que en este momento es Estados Unidos, porque Estados Unidos, después de que vieron las imágenes del asalto, del maltrato al embajador Canseco, de cómo le tratan a Jorge Glass, Estados Unidos sale y condena muy enérgicamente esa situación. ¿Qué pasaría con la alianza que tiene Ecuador con Estados Unidos? Y lo mismo sucedió con Canadá. Porque tú viste que originalmente el era comunicado ganador era tibio, pero luego fue un comunicado bastante duro. ¿Qué pasaría con este aliado estratégico que tiene Ecuador con Estados Unidos? El responsable del deterioro de las relaciones diplomáticas internacionales se llama Daniel Noboa. Claramente. Ha dicho la ministra de Gobierno y ha dicho la canciller de la República que quien dio la orden es el presidente Noboa. ¿Quién es entonces el responsable de que se deterioren las relaciones con la Unión Europea? Toda la Unión Europea ha condenado, toda. ¿No? Los Estados Unidos, ¿por qué? Porque son parte de la alianza con México en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Y desde una lógica incluso de sentido común, Estados Unidos es el país que probablemente más embajadas tiene en el mundo. Claro. Si no condena este hecho, le está poniendo en riesgo a todas sus sedes diplomáticas a nivel mundial, a que estén expuestas a que a alguien se le ocurra meterse también en sus sedes. Claro, porque siente un presidente nefasto, claro. Sienta un presidente absolutamente negativo. Entonces, Daniel Noboa le ha deteriorado al Ecuador como país, no solo al gobierno, en el contexto internacional, con graves consecuencias de orden económico y de orden político y diplomático. Pero además hay un dato que es muy interesante y vamos solamente a refrescar a quienes ya lo saben y a quienes no lo saben, los informamos que el Ecuador, para que recupere el voto en las Naciones Unidas, tiene que pagar al menos 1,91 millones de dólares a la ONU de aportaciones que están atrasadas. El 10%. El 10%, exactamente. Es decir, aquí también hay otro problema. El Ecuador ha sido un incumplido con sus obligaciones con la ONU. Entonces tendría más razones los de la ONU decir, no paga, invade embajadas, etcétera, y México le pide salir. Entonces está muy complicada la cosa. Es una situación complicada. Y claro, hay cosas que los asesores o el propio presidente se la pasaron realmente por debajo, ¿no? Que es el no considerar de qué estamos hablando. Acá traje unas cifras que quiero mostrarte, verás. México tiene 13.369.1 votos en el Fondo Monetario Internacional. 13.000. Sí. ¿No? Así se cuentan los votos en el fondo. En el fondo, claro, es porque por la plata. ¿Cuánto vales, cuánto votas? Así es. ¿No? ¿Sabes cuánto tiene el Ecuador? 1.000 votos. Eso significa 12.7 veces tiene México. ¿No? 12.7. En el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ecuador tiene el 0.6%. México tiene el 7.3%. 7 veces. 12 veces. 12, claro. 12 veces. En el Banco Mundial, la misma historia. Es decir, solo aquí nosotros podemos ver que en el tamaño relativo de la economía ecuatoriana nos estamos enfrentando a una potencia económica y diplomática de talla mundial. Claro. Y el no considerar eso significan costos directos que los va a terminar pagando ¿quién? No el gobierno de Noboa. El próximo gobierno posiblemente, o los próximos gobiernos. El pueblo ecuatoriano. Ya. El pueblo ecuatoriano. Los próximos gobiernos tendrán que resolver el tema. Y fíjate tú, y aquí vale la pena señalar esto, hay un ego del presidente. El ego del presidente nos está costando muy caro. Porque México, ¿qué le ha dicho? Pida disculpas y no le pongo la demanda en la Corte Internacional. Pida disculpas. Claro. Si nos va a costar tanto, ¿no te parece que lo lógico de un estadista sería disculparse?
Pero a este canal CBS, creo que se llama, de Australia, le dice, la periodista le hace la pregunta, ¿usted tiene arrepentimiento? Y dice, zero, es decir, cero arrepentimiento. Exacto, el ego del presidente, el capricho del presidente. Pensemos que el presidente se ha criado en una familia millonaria, ha sido probablemente un muchacho muy mimado, ha tenido acceso a todos los caprichos que se le han podido ocurrir. Papi, quiero irme de vacaciones al Caribe, váyase. Quiero irme a estudiar en Washington, váyase. Quiero nacer en Miami, nazca. O sea, una vida de privilegios y de caprichos que no puede llevarla al espacio público, claro. Porque el costo para la gente común y corriente es muy alto. Incluso hay una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de esta gente rica, entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa, sí hay una diferencia, porque para bien o para mal, eso ya cada cual juzgará como puede. El señor Guillermo Lasso no venía de una clase potentada, sino que fue ascendiendo desde una clase media, a pesar de que él en campaña electoral decía que era pobre, que había trabajado, no sé qué, pero sí hay una diferencia entre Daniel Noboa y Guillermo Lasso, a pesar de que tienen mucha plata. Sí, así es. En el uno, algún momento supo lo que era no tener tanto, el otro no. Nació siempre en cuna de oro. Fíjate que incluso en el chiste, ¿no? El chiste de hoy día, entre comillas, chiste. Dice, estamos siendo, nos están atentando los PhDs. Cuando creo en realidad que son los HPs, dice él. HDP. Él dijo HPs, ¿no? Sí, inmediatamente la gente le salió a decir, sí, yo soy hijo de pobre. Usted no sabe lo que es ser hijo de pobre. Claro, o sea, ese HDP salió otra cosa, soy hijo de pobre, ¿no? Sí. Entonces la gente, claro, está molesta, porque al final del día, esta forma de manejar el país improvisada, llena de caprichos, sin capacidad real. ¿Qué equipo tiene el presidente que le dijo, oiga, presidente, momento, no cometa esta barbaridad, mire lo que nos va a costar en el área diplomática, en el área policial? ¿Qué policía le dijo, oiga, momento? ¿Dónde está la orden de allanamiento? ¿Qué pasa si es que el día de mañana ya vi que un asambleísta mexicano ha interpuesto una demanda penal, ¿no? Entonces, estamos expuestos a una serie de problemas que el Ecuador obviamente no los quiere. Pero, Diego, para ir en la tónica de tu especialidad y tu experticia en estos temas, también aquí lo que tú mencionas es no tiene equipo. Su ministro de Economía sale en un spot y dice que para facilitar la lucha contra la inseguridad le vamos a pedir a la gente que apoye, que le done dinero a la policía, y después borran ese video, etcétera, etcétera. Ahí se nota que no hay capacidad y no hay experiencia, o por el contrario no son ellos los que toman las decisiones. Puede ser las dos, y esa es una combinación tóxica. Por un lado, las decisiones se toman en otros espacios y están como experimentando, han soltado al perro rabioso de la región, vaya y pruebe. Y si es que te va mal, bueno, nos deshacemos de ti, te desechamos, ¿no? Pero ¿quién termina al final del día pagando esa subordinación, ese vasallaje, esa incapacidad de hacerse cargo, ¿no? Porque termina, mira tú, en días pasados se culpaba como que las imágenes que presentó México eran falsas. Así es. ¿No? O sea, ni siquiera pueden asumir la responsabilidad y decir, bueno, nos equivocamos, hicimos las cosas pero mal. Además hay un dato que es peor, Diego, y ahí sí quiero enfatizar que es peor. Él dice ayer, o en esa entrevista con el canal australiano, que son los funcionarios de los de embajada los que les pegan y agreden violentamente a los policías. Vi esa forma de decir, ¿quién provoca la violencia? Dice. Si entra la policía y los gente diplomática de la embajada le agrede a la policía, ¿quién provocó la violencia? Claro. ¿Qué ha suscitado eso en el mundo, Orlando? Burlas. Burla, claro. Burlas. No, de hecho, en un diario mexicano yo veía que la frase decía, claro, ellos pidieron permiso para entrar, entraron por la puerta, abrieron la puerta, les dejaron pasar, se tomaron cafecito hasta que salga Jorge Glass, el señor Canseco les atendió, y cuando ya estaban un poquito bravos, empezaron a empujar. ¿Sabes? Hasta se presta para la burla y la mofa, y eso es grave. Es porque es la burla y la mofa de todo un pueblo. Claro. Es la burla y la mofa de todo un país digno. Claro. Ahora, en esto sí te digo, hay un factor que yo le he estado dando las vueltas y lo he conversado con algunas personas también. De hecho, ayer lo decía el presidente Correa, el tema, es que aquí hay una palabra clave y hay un valor supremo en las relaciones internacionales, económicas y demás, que se llama confianza. Y esa confianza se desbarató, se hizo trizas con lo que pasó con la embajada. Al perder la confianza en el plano económico, que es el que tú manejas, ¿qué implicaciones trae eso? Bien que lo preguntas, porque yo lo encuentro muy ligado con el hecho de la consulta popular. Ya. Bueno, de eso vamos a hablar, pero está bien. Pero creo que ahí está la ligación, ahí está la bisagra. Ahí está la bisagra, porque, por ejemplo, en la consulta popular, el presidente, que si no me equivoco es en la pregunta D,
está planteándonos el referéndum, ¿no? El cambio de la Constitución para volver a aceptar los arbitrajes internacionales. ¿Con qué excusa? Con la excusa de que los arbitrajes permitirían que la inversión extranjera venga al Ecuador, se instale en el país y tenga una seguridad jurídica. Claro. Tú ponte en el escenario de un inversionista alemán, holandés, suizo, francés, español. Mexicano mismo, bueno, ahorita no, ya no con te, todo no el te, dolor. no te nombro México, Claro. sino que México es un importante inversor en el Ecuador. Sí. ¿No? Y es uno de los países que más inversión trajo en un momento en el cual no habían los tratados de arbitraje. Claro. ¿No? Ajá. Vino, ya. Pero ponte en el escenario de un inversor extranjero a un país donde su gobierno penetra una embajada. ¿Qué te va a decir? Si son capaces de meterse en una embajada violándolos todo el derecho internacional, la Convención de Viena, todo, ¿qué va a pasar en el caso nuestro? O sea, ¿qué confianza tú puedes entregarle a un inversionista si estás dando esta señal? No, ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, esto es realmente una trampa que le cuesta al país en doble sentido. Mira, ahí está la pregunta para que quienes nos siguen a través de la señal de YouTube también, imágenes, y quienes nos siguen por la radio. La pregunta número 3 está planteada así: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Esta es la pregunta que también ya te cuento. Además, una cosa que es interesante, Diego, que ahí estaba reunido con unas personas que están manejando encuestas, que manejan escenarios, que manejan estos sondeos de opinión, y decían que esta pregunta ha ido bajando considerablemente el apoyo que tenía al principio, igual que la pregunta del trabajo por horas, que lo vamos a ver más adelante. Esta pregunta, ¿qué implicaciones tendría si es que se aprueba? Gravísimas. Esta es la pregunta más costosa para el Ecuador. Ya. Déjame argumentarte varias cosas. Ajá. Primero, ya en la proforma presupuestaria, en el presupuesto, hay una partida de deuda contingente en caso de pérdida de arbitrajes. 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Es una cantidad gigante, es el 2.5% del PIB, es el 2% del PIB. Claro. Es una cantidad monstruosa, ¿no? De deuda contingente en caso de pérdida de arbitraje. ¿Qué señal estás dando tú a todas las empresas que podrían iniciar arbitrajes? Inícienlos, demándennos, pónganos contra la pared en el CIADI, porque aquí está la plata lista para pagarles a ustedes. Claro, esa es la señal que tú estás dando. Pero esto no se queda ahí. No se queda ahí porque el momento en el cual tú das una señal, toda una retahíla de empresas van a ponerse a la cola para creo que hay más de 300 demandas todavía pendientes o latentes, por último. Sí. ¿Cuánto le cuesta eso al Ecuador? Si tú le pones una cifra, estaríamos hablando de alrededor de los 10.000 millones de dólares. Exactamente, que es el 10% del Producto Interno Bruto. 10.000 millones Con 10.000 millones de dólares se arregla todos los problemas de vialidad, educación, salud en un año. No tendríamos los problemas de apagones, no tendríamos los problemas de falta de equipamiento policial, no tendríamos a los enfermos del riñón que no tienen diálisis y que la consigna el otro día, Orlando, era: queremos vivir. Claro. Por favor. Sí. Pero entonces, a ver, tú has sido ministro, coordinador de economía, has estado en el Banco Central. ¿Cómo se siente un equipo económico del Ministerio, del Banco Central, los funcionarios que manejan cifras, que son técnicos, tecnócratas, como los quieran llamar, que ven que esta situación, siendo parte de su trabajo, no la pueden controlar, ni regular, ni armarle un escenario distinto al presidente para que tome decisiones? Porque en la práctica ellos están cumpliendo órdenes, nada más. ¿Cómo miras esa dinámica que hay al interior de Pero mira, ahí también hay una corresponsabilidad de los funcionarios, pues, porque es tarea del funcionario, es deber del funcionario decirle al presidente de la República: oiga, está equivocado, usted está cometiendo un error, esto nos va a costar tanto. ¿De dónde va a sacar la plata? ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Qué va a vender? ¿La Isla Baltra? Claro. ¿La Santa Cruz? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a financiar una cosa de esta naturaleza? Entonces está abriendo realmente una caja de Pandora que no sabemos dónde puede terminar. Claro que sí. Ahora, claro, también yo le analizo desde un punto de vista psicológico y digo, bueno, él es un millonario que ha de decir: ya cumplí con el capricho de ser presidente, ya, pues, o sea, lo que venga en el futuro vendrá, pero no se da cuenta que cuando uno es funcionario público hay una cosa que se llama repetición. Claro, y además, si es que ahora, en las circunstancias que estamos frente a una consulta popular, con todas estas cosas que están pasando, este elemento añadido de la confianza, ¿crees que va a incidir en el resultado de la consulta
Porque te decía, hay ya sondeos, encuestas, ahí nos decían, por ejemplo, la pregunta con respecto al trabajo por horas, va a perder, o sea, hasta este momento la pierde, es decir, en las encuestas de Malug estaría como el 48% el sí, 52% el no, algunos dicen que superaría un poco más. De perder, ¿esto qué implica también para el gobierno? Terminemos la pregunta anterior con una cosa, ahí hay un conflicto de intereses. Lo de las empresas de Novoa, sí. Las empresas de la familia Novoa, y soy clarito, no estoy diciendo al presidente porque luego dicen, no es la del presidente. Las empresas de la familia Novoa son empresas internacionales. Claro. Podrían en un futuro muy inmediato demandarle al Estado ecuatoriano en el CIAD y ganarle, porque así ha sido la lógica de todo este tema. Ahí hay conflicto de intereses y eso también contribuye a la pérdida de la fe pública. Claro. A la pérdida de la confianza. Entonces yo sí creo que eso va a impactar. La gente, por más metida en un relato de mucho odio, ¿no? Que hay este momento en el Ecuador, hay mucho, hay una pérdida de ciertos valores morales, hay una especie de querer ensañarse con el oponente. Hay una consideración de al oponente tratarle como el enemigo, no como el oponente, ¿no? No es una discusión democrática en la que tú piensas distinto y nos sentamos a la mesa y bueno, no compartimos, pero podemos hablar. No, es una suerte de acabar con el otro. Y eso ha sido muy impulsado por los medios de comunicación y por un relato del gobierno. Pero entonces pasemos, si nos ponen en pantalla lo del trabajo por horas, también sería interesante, ahí está la pregunta 4, creo que tiene una letra, ahora no me acuerdo, pero dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Aquí no vamos a poner el anexo 4 porque está larguísimo. Aquí tengo yo el anexo 4, sí, exactamente. Esto efectivamente ha sido polémico, según las encuestas podría perder. El hecho de que pierda en esta pregunta es para, por ejemplo, para el presidente Correa, para analistas como Ramiro Aguilar y otros, es perder la consulta. Tú, que antes de entrar en el detalle, ¿cómo ves políticamente una derrota en esta pregunta que hasta ahora podría estar avisorándose para el próximo domingo? Yo creo que podría ser derrotado en esta pregunta y creo que podría ser derrotado en la pregunta del arbitraje. Ya. Porque son dos preguntas que a la gente, mal que mal, le dan miedo que pasen. Porque en el un caso es muy costoso y en el otro en términos de país y en el otro caso es muy costoso en términos personales. Y creo que aquí también tiene que ver mucho con la forma como el gobierno ha tratado la confianza pública, la fe pública. La ministra originalmente dijo que el valor de la hora trabajada iba a ser 1,92. Sí, lo cual es una barbaridad. Y termina diciendo ahora que es $12. Claro, pero justo los días previos a la consulta, además. Claro, tú calculas $13, perdón, 12,99. Ajá. Tú terminas viendo cuánto es $13, son más de $500 por semana. Entonces, la gente que no es boba va a decir, no, pues nos están mintiendo. Si el salario mínimo está en 460, ¿cómo me van a pagar $500 por semana? Claro, lo que pasa es que ahí había una consideración, quizás no para ser de abogado del diablo nada más, que decía que eso se puede pagar para trabajos como por ejemplo los petroleros, que tienen un alto costo, pero no va a ser para todos, pues. Una cosa es decir 13 para petroleros, científicos, y otras para obreros y gente, digamos, en el nivel más básico. Así es, y es muy probable que también haya ciertos segmentos que sean más altos. Pero la forma como comunica es como que quisiera darnos a entender que todos los trabajadores por hora van a tener ese nivel de remuneración. Y la gente sabe que ese nivel de remuneración no lo va a tener. Hagamos una pausa nada más, Diego, para los siempre pequeños ajustes que hay que hacer en estos momentos de esta hora, cuando son las 6 de la tarde o 18 horas con 34 minutos. Estamos en otro relato conversando con Diego Borja a propósito de lo que implica, primero, la sanción contra el Ecuador si es que se separa del sistema de las Naciones Unidas, y también lo que implica, que estamos conversando en este momento, las consecuencias de la consulta popular. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con otro relato. Ya volvemos. No se vaya. Esto es Otro Relato. En Radio Pichincha somos la voz que une cada rincón de la comunidad. El vínculo que conecta corazones y mentes a través de los sentidos. Somos el Otro Relato. Desde la República Cacaotera, Camaronera, Brocolera, Petrolera, Bananera, Cocainera y Florícola del Ecuador, el Quique Show. Una montaña ecuatoriana de emociones.
Lunes a viernes de 10:30 a 12 horas por Radio Pichincha. Los esperamos. Los esperamos. En la hermosa provincia de Pichincha, donde el cafecito tiene un aroma y sabor únicos, donde los sonidos de la naturaleza nos envuelven y sorprenden. Desde que amanece hasta que anochece. Ahí se encuentra Radio Pichincha. Te acompañamos en tus viajes en las frecuencias 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Descubre con nosotros la magia de esta tierra a través de la radio. Váyanse a Río de Janeiro si quieren, pero solucionen los problemas. El país necesita y merece saber la verdad sobre este tema y algún funcionario decente tiene que haber. Acá no gana el que más alza la voz. Hay cosas mucho más importantes que conversar que sobre un meme. Además viene súper elegante hoy como para hablar de memes. Un espacio para reflexionar sobre el Ecuador y el mundo, desde el otro relato. Acá todos se tienen que entretener, nadie se puede aburrir. Abordamos los temas más importantes de la coyuntura y la actualidad de nuestro país. La política, la economía, lo social y la seguridad. En vivo, junto a ustedes y para ustedes, con responsabilidad. Regresamos. Otro relato con Orlando Pérez. 18:37. Muchas gracias por los mensajes, las recomendaciones, los comentarios, los apoyos, también las críticas, y muchas gracias a los trolls, que ya sabemos de dónde vienen. Así que, señores hijos bobos, pelagatos, trabajen, ayúdennos a circular más información. Les agradecemos que estén pendientes de nuestra programación, de nuestros comentarios, de nuestras entrevistas. Les agradecemos un montón. Como no tienen más medios, pues ocúpense nomás de este. Así que gracias. Diego, estábamos hablando del tema del trabajo por horas, y una de las cosas que verificábamos ayer en consulta con personas que están al tanto con estos temas es que donde más afectación tendría la propuesta del señor Daniel Noboa es en los jóvenes, por un lado. Es decir, los jóvenes miran, dicen, como yo he estudiado, he trabajado, he hecho todo, etcétera, etcétera, y me van a pagar migajas. Y por otro lado están las personas, en cambio, adultas, que teniendo trabajo dicen, mañana me votan y me contratan por horas. ¿Cómo ves este panorama socialmente? Bueno, yo creo que en realidad hay una incomprensión o hay una desinformación de cómo es la postura de los jóvenes respecto de estos temas. Se trata a los jóvenes como que fueran bobos, como que fueran desenchufados, como que estarían en otra realidad, como que viven en un mundo solamente virtual, que están en la joda, ¿no? Sí, es verdad, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad hay ahí hay un cambio en la cultura política en general de los jóvenes, pero viven en una realidad concreta, donde sus abuelos están al borde de no tener pensiones, donde familiares no tienen, como te decía, la posibilidad de hacerse una diálisis en los hospitales públicos, donde los propios jóvenes, con el incumplimiento de Noboa del ofrecimiento de que entren a las universidades, no pueden estudiar y no pueden trabajar, son ninis. 6 de cada 10 jóvenes no ingresan a la universidad. Es un incumplimiento más. Entonces, en esa realidad, los jóvenes tampoco es que se dejan comer el cuento. Claro que muchos habrá que se comen el cuento de este framing de odio, ¿no? De este relato de odio, pero yo no creo que eso sean todos. Y los jóvenes van a decir, uno, si me contratan, me van a contratar por miserias. Y lo segundo, me están engañando, porque me están diciendo que me van a contratar a $8 la hora, o a $10 la hora, o a $13 la hora. ¿De dónde? Claro. ¿No? Entonces, yo creo los empresarios que siempre se están quejando de que los sueldos son muy caros, que los salarios son costosos, que en su esquema presupuestario el salario le sale muy alto. ¿Cómo van a pagar tanto? Y yo he visto en las redes sociales últimamente, donde son muy activos los jóvenes, cómo se ha ido cambiando la postura en favor, en un origen, hacia el gobierno del presidente Noboa, y ahora hay muchos jóvenes que antes eran favorables y que hoy día no lo son. Y entonces con estas personas que teniendo trabajo y que son mayores de 30 a 40 años, que ahora podrían ser expulsados, porque dicen que no va a haber
finiquito del contrato, decía más o menos del anexo, si tú lo tenías así ahí. Así, aquí hay varias cosas. Pero, ¿quién garantiza eso? Pues? Sí, para decirlo en simple, Ajá. yo estuve en la constituyente en la mesa de trabajo, Exactamente así es. Y fue uno de los elementos fundamentales el haber prohibido la precarización laboral. Porque veníamos de una larga experiencia de tercerización, etc. De precarización, Ajá, simplemente. Entonces ahora se está volviendo un esquema de precarización. Porque si quisieran realmente utilizar los esquemas legales para la contratación por hora, para la contratación por obra cierta, para una serie de contrataciones parciales, ahí está el Código del Trabajo con el cual se lo puede hacer. Porque ya hay eso, ¿verdad? Hay eso esas posibilidades. Pero tú te ibas a referir a lo de los anexos. ¿Cuál es la parte que se oculta, que la gente ni siquiera lee y que puede traer consecuencias negativas para la gente? Básicamente es la posibilidad de establecer la relación vis a vis entre el empleador y el trabajador, donde obviamente el que va a tener mayor poder siempre es el empleador. Es una asimetría de poder. Entonces, si esa relación se va a dar en una suerte de pacto privado, ¿no es cierto? Siempre vas a terminar vulnerando a la parte más débil, que es en este caso el trabajador. ¿Y cómo se vulnera eso? Obviamente vulnerando su nivel de ingreso, vulnerando sus prestaciones, probablemente ni siquiera afiliándole al seguro social y otras cosas más. Entonces volvemos a un esquema simplemente de precarización. La reforma constitucional que está planteando el gobierno de Daniel Noboa es volver a la precarización laboral. Y eso incluye al sector público. Eso en este contexto podría incluir a todos, al sector público, al sector privado, al sector mixto, al sector cooperativo, a todos los sectores. ¿Y qué implicaciones tiene para, por ejemplo, la gente que ya ha trabajado durante algunos años, o aquellas personas que son parte de una empresa o del sector público que tienen un contrato colectivo, es decir, todos esos derechos ganados a nivel del gremio? Verás, es muy peligroso este asunto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido común que está en la calle? Dice, bueno, para no tener trabajo, prefiero tener aunque sea este trabajo. Y claro, pensemos, si la gente está prefiriendo irse a correr el riesgo de pasar por la selva del Darién, porque aquí en el Ecuador no encuentra oportunidades, el que le digan, bueno, te vamos a dar un contrato precario, ya, pues podría ser una salida, pero eso es simplemente muchas cosas, incluyendo bajar la productividad y la competitividad del trabajo. Ojo, o sea, al final del día, esto que puede resultar como un buen negocio, porque estás pagando menos, podría terminar bajando la productividad laboral. Y de hecho, había un debate con Inti Groneberg a propósito de que él decía que sí es posible hacer esto, que él apoyaría eso, pero cuando ya se hizo el debate como que ha ido cambiando, porque él decía, hacia ese camino vamos, por ese camino vamos, es decir, a que el trabajo por hora se instaure. Pero él comparaba con países desarrollados como Europa. Tú has vivido en Europa, sabes cómo es eso, pero allá está garantizado el empleo pleno primero y después del por horas. A ver, ahí te cuento mi experiencia concreta. Cuando yo estudiaba en Bélgica, yo limpiaba una guardería. Tenía que redondearme el ingreso. Porque no alcanzaba. No alcanzaba. Vos también eres un HDP. También, o sea, tenía que redondear mi ingreso, entonces, y eso que yo tenía una beca, ¿no? Una beca de excelencia. Y entonces, el momento en el cual tú trabajabas por horas, te pagaban la hora laboral, pero además te pagaban el correspondiente en la seguridad social, el correspondiente en las bonificaciones familiares y el correspondiente en las vacaciones. También. Entonces, tú terminabas recibiendo una hora laboral, ¿no es cierto?, pero con todo el conjunto de prestaciones. Entonces, tú trabajabas menos en cuanto al tiempo por hora, pero recibías en proporción lo que hubiera correspondido al caso de que trabajes completo. Y eso, por ejemplo, no está ni en los anexos, no está ni en un reglamento, no está en nada ahorita. Y terminaría siendo una negociación vis a vis entre empleador y trabajador. O sea, una metedura del dedo olímpica. ¿Y en qué se parece esto a lo que ya se conoce, por ejemplo, todos los servicios que hace Uber, Biti, no sé cuántas cosas más que hay por ahí? Ese es el trabajo por horas. Bueno, esa es una forma de trabajo horario, ¿no? En el cual es peor todavía, porque incluso el dueño del Uber, digamos, pone su carro, ¿no? Entonces termina poniendo parte del capital. Y que no se le reconoce porque se le daña y todo eso no pasa. Porque él simplemente lo que hace es recibir un porcentaje del costo de la tarifa cobrada, ¿no es cierto? Y el resto va simplemente a la empresa. Ahora digo, en función de todo esto, quisiera tocar un tema que es fundamental y es importante para que nuestra audiencia que nos sigue, que nos comenta, que nos señala además preguntas alrededor de este tema, configurando el panorama desde tu perspectiva política, ¿es posible con todo lo que está pasando que Daniel Noboa sea el candidato favorito del 2025? ¿Hasta dónde en este país donde se puede tostar el granizo
esto puede cambiarle de un día para otro toda la perspectiva y el señor hasta podría llegar, por ejemplo, a un juicio político en la Asamblea. Mira, yo pienso que el Ecuador ha demostrado en su historia política, y pongamos como hito el retorno constitucional de 1978, los últimos años, no toda su historia, ha mostrado que es un país extremadamente cambiante, que de un momento a otro la coyuntura puede modificar las percepciones de los ciudadanos, y que una persona que en un momento determinado por A o B circunstancia tenía un enorme apoyo, puede culminar teniendo cero apoyo, como le pasó a Guillermo Lasso. Así es. ¿No? Lo mismo le podría suceder a Daniel Noboa, más todavía con todo un esquema de comunicación cada vez más rápido, más acelerado, más a disposición de mucha gente. Entonces yo creo que él está jugando con fuego, ¿no? Y un tema que te quería mencionar es cuando se hace el costo-beneficio, porque al final del día él toma la decisión del asalto a la Embajada de México para no perder la consulta. Entonces el gran objetivo era no perder la consulta. Y ¿cómo lo hago? Mostrándome como el hombre que tiene aquí los cojones bien puestos y que yo puedo meterme a la embajada a hacer lo que me da la gana, ¿no es cierto? En un primer momento parece que eso sí fue recibido por algunos sectores de la población como una... Pero no la mayoría. No la mayoría, un sector de la población. Hay mucha gente que rechazó. O sea, para matizar, la gente en una no tan grande mayoría aceptaba que se le meta preso a Glass porque se ha construido la idea de que es pillo, ladrón, pero cuando se le preguntaba, ¿usted está de acuerdo en el procedimiento? El 75% decía que no. Decía que no. Ahí había una... ¿En dónde él quería ubicarse? Él quería ubicarse en el anticorreísmo radical. Pero cuando tú ves las encuestas de distintas fuentes, tú ves que las colas, el anticorreísmo radical y el correísmo radical son las colas de una muestra estadística. La gran mayoría se ubica en el andarivel que no está ni con el uno ni con el otro, porque la gente está harta del relato de odio. Entonces, ese hecho es del que probablemente este experto en comunicación que dicen que es Daniel Noboa no está viendo. Y al final del día podría dársele completamente la vuelta la tortilla, porque la gente votó por él, acordémonos ecuatorianos, porque él ofreció salirse del discurso de odio. Con ese discurso él gana las elecciones, ofreciendo por eso llegó a la segunda vuelta en principio. Llegó a la segunda vuelta en principio. Planteó una cosa distinta, dijo que él no iba a perseguir a nadie, que él quería construir algo nuevo. Llega y hace lo mismo. Entonces también ahí es un fraude. Es un enorme fraude electoral. Ya, entonces yo te quería plantear el escenario post consulta, porque estamos a pocos días y quizás el lunes estaremos conversando de nuevo en otras circunstancias, pero de ganar la consulta. En el hipotético caso de que gane la consulta, muchas personas dicen, se nos viene el paquetazo, el garrotazo, reforma a la seguridad social, eliminación de subsidios a los combustibles, entre otras cosas más. ¿Es posible que en su agenda esté eso y esto se pueda aplicar inmediatamente o no? Mira, yo creo que la gente se está dando cuenta que muchas de las preguntas de la consulta son tramposas. Por ejemplo, el tema de que la policía y el ejército puedan participar en acciones ¿no? anti la delincuencia, y para eso se necesita cambiar leyes y la Constitución se está viendo que es absurdo. Ya está. Se metió a la embajada mexicana eso, sin ningún cambio constitucional. ¿No? Entonces ahí está. En sociovivienda, en esta urbanización popular de Guayaquil, estuvieron militares y policías juntos ahí. O sea, se está viendo que muchas cosas ya están y otras, tal como dicen las preguntas, van a tener que pasar necesariamente por la asamblea. Es decir, uno va a votar en la consulta, pero no se van a aprobar hasta que no pase por la asamblea, o sea, doble costo. Vamos a pagar 62 millones, que al final del día son 62 millones de comunicación, de propaganda del gobierno. Eso es lo que está costando. Está haciéndose la primaria él. Es la propaganda más costosa. Pero es posible aplicar un paquetazo después de eso si ganara, digamos en el hipotético caso de que ganara, aplicar un paquetazo porque dice, me han dado la razón, tengo la razón y por lo tanto ahora vengo con el paquete que está guardado. Yo creo que ni con consulta ni sin consulta eso es posible en el Ecuador. Eso es bastante difícil, porque la gente puede tener cierta tolerancia hasta un punto, pero el momento en el cual te empiezan a ver ya realmente la cara. Por ejemplo, él utiliza el relato de la lucha contra la delincuencia y al final del día, ¿qué ha significado? Aumento del IVA, aumento de la gasolina, aumento de cierto porcentaje en el gas, represión al movimiento indígena antiminero en la provincia del Cotopaxi. Eso ha significado en los hechos. A ver, nosotros somos casi creo de la misma edad y en nuestras épocas el 15 del IVA estábamos en las calles y ahora no hay nadie.
Bueno, no hay nadie, porque la forma como responde ahora el Ecuador es una forma, digamos, en cámara un poquito más lenta. Pero hemos visto, Orlando, hemos visto que las mayores rebeliones que ha habido no ha sido precisamente en las épocas de los años 80, donde hubo movimientos enormes de los trabajadores. Más de 5 huelgas nacionales en 5 años. Y la gran rebelión del 2019. Así es. Y la gran rebelión del 2022. Ahora, a la vuelta de la esquina. Entonces, hay miedo también, ¿no? Hay mucho miedo, se está creando todo un... Bueno, es un esquema de gobierno donde se quiere hacer del sentido común de la represión como algo normal. Pero a ver, Diego, entonces para cerrar, si es que gana, hay este escenario que tú dices, pero si no gana, ¿es posible pensar en un Daniel Noboa que se abre, que concilia, que dialoga, que extiende la mano, que al menos intenta paliar para poder llegar hasta el febrero del 2025 en al menos más positivos que negativos y presentarse a las elecciones de febrero? Yo tengo la impresión de que él está apostando a efectos de comunicación más que a un diálogo político, a una forma de acción de un estadista. Él le apunta a hechos, ¿no? Entonces, si es que no está a punto de no ganar, se mete en la embajada. Si está a punto de no ganar o de perder, genera una nueva toma de una televisora. Si no está, si va a perder, se hace la barcaza para meter ahí a los presos que están en las cárceles. Es decir, son más bien efectos de intentos comunicacionales que son efímeros, más que a una actuación en el sentido de una acuerdo político, de una acción de estadista. No lo es, no lo es. Es un gobierno absolutamente improvisado. Es un gobierno sin ninguna experiencia en lo que es gobernar un país. Porque de lo contrario, tú no tendrías una ministra de gobierno como la que tienes y una canciller como la que tienes. Tendrías al menos 2 personajes que le podrían estar diciendo, vea, y ahí yo le veo a Esteban Torres como mosca en jarrón de leche, porque es un tipo que tiene un pensamiento un poco más político, pero y ya no sabe cómo defender una cosa que es indefendible. Vi el domingo en un programa, bueno, el reprise del programa, esa parte donde ya no tiene. Hay una pregunta de una persona que es bien interesante, la voy a interpretar de alguna manera, es: como economista la pregunta sería, ¿cómo se encuentra la gente económicamente? Porque eso no se destaca, los niveles de empobrecimiento. ¿Cómo se valoraría? ¿Cómo se mediría? ¿O cómo, en calidad de economista, explicas el momento que vive el Ecuador y sobre todo los sectores populares, a donde a veces no llegan ni siquiera las encuestas? Bueno, yo te digo que ahí hay muchas cosas que son extremadamente preocupantes. Rapidito en cifras. Ha subido nuevamente la pobreza. Estamos en el orden del 26% según cifras oficiales. Yo creo que debemos estar bordeando ya el 30%. Que es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Son 8 puntos más de lo que dejó el gobierno de Correa en el 2017. O sea, del 2017 para acá, 7 años, ha habido solo caída en los niveles de pobreza. Aumento de la pobreza. Aumento de la indigencia. La extrema pobreza. Estamos otra vez con cifras de 2 dígitos. Más de 10. Más de 10%, cuando ya habíamos bajado enormemente eso. 1 de cada 3 personas tiene trabajo adecuado, ¿no? Son 3 elementos claves inmediatos. Y el otro es la falta del dinamismo económico. El Banco Central dice que para este año solo vamos a crecer 0.8%. Cuando es casi no crecer. Como vecinos nuestros, Colombia, Perú, con todos los problemas que puedan tener, van a crecer por más del 2%. Y Venezuela más del 6%. ¿No es cierto? O sea, vale la pena señalar eso. Porque Bolivia incluso crecería como el 4 o 5%. Que no queríamos parecernos a Venezuela. Bueno, nos estamos pareciendo a Haití en realidad. Entonces, en ese contexto de bajo crecimiento económico, de falta de dinamismo y de un esquema de precariedad social, ha crecido nuevamente la migración. O sea, estamos en niveles migratorios como los de los años 90. Y a eso añádele la disminución absoluta del gasto social y de la inversión social. Entonces, es una combinación extremadamente grave, porque eso ha significado para las familias algunas cosas: aumento de la deuda en las clases medias, hacia abajo y hacia arriba, enormemente con las tarjetas de crédito; aumento de la deuda con los chulqueros en los sectores más populares; disminución de la carga calórica, eso quiere decir disminución del número de comidas que tú tienes al día; aumento de la desnutrición infantil, incluso salida de los niños de las escuelas. Entonces, si eso no es
una precarización en general de las condiciones de vida social, ¿qué es esto? Y tengo una pregunta que siempre te he querido hacer cuando hablemos de esto, porque en algún momento cuando tú estabas, creo, si no me equivoco, de gerente o presidente del directorio del Banco Central, mencionaste algo que era muy interesante en aquella época y siempre me quedó la duda, y cuando puedo citar digo, eso me dijo Diego Borja en aquel entonces, que en ese momento se detectaba que había como 8,000 millones de dólares que no se sabía de dónde aparecían, que estaban como circulando quizás por el lavado, etcétera. Estamos hablando de esto del año 2012, 2011, si no me equivoco, en esa época, y ya muchas personas dicen, ¿por qué hay tanta gente en los centros comerciales? ¿Por qué hay tanta gente consumiendo si no es por el lavado? De esa fecha para acá, ¿tú crees que ha cambiado, se ha incrementado notablemente esto que si me confirmas, me decías hace algún tiempo atrás? Yo te decía que era percepción. Hoy día ya hay cifras duras. A ver. En los 10 años que van desde el año 2007 al 2017, el promedio era 1.200 millones de dólares de lavado. Ya. Del 2010, promedio anual. Promedio anual. Ajá. Del 2017 al 2020, el promedio era 2.400. Se duplicó. Al 20. Al 20. Y del 21 al 22, se triplicó, eran 3.600. Ya. ¿No? 3.600. O sea, lavado de activos. 600, lavado de dinero, de no dinero, de activos. De dinero. Lavado líquido. Ya, ¿no? ok. Entonces, si estamos hablando más o menos del 4% del PIB, tú tienes una economía de lavado gigantesca. Ahora, el problema es que esa plata no entra en el aparato productivo. Esa plata entra, beneficia a un sector minúsculo que se orienta a los salarios de delincuentes y sicarios, el equipamiento, las casas de seguridad, el transporte, las telecomunicaciones, del sector de la economía delincuencial, en desmedro, por supuesto, de la economía no delincuencial, y el resto de la plata se va del país. Ya. Entonces, por eso es que tú tienes que solo un pequeño grupo es el que ha aumentado su capacidad enorme de consumo en centros comerciales. ¿Y eso sí pasa por el sistema financiero? Es que no hay manera, desde mi perspectiva, yo no tengo datos duros como para decirte sí, así es. Porque CELAC decía, por ejemplo, del año 2022 fueron 2.500 millones de dólares de lavado en el sistema financiero. 3.600. 3.600, perdón, sí, 3.600, sí. Por eso te digo se ha triplicado. Pero eso ganaron los banqueros. No, por eso es que tú tienes un incremento en las ganancias, incluyendo en el año de la pandemia. Claro. Cuando toda la economía quebró, la banca sigue teniendo utilidades. Sí. Oye, Diego, contigo es muy importante hablar, muy interesante hablar, pero tenemos que cerrar este programa y no quiero dejar de mencionar y agradecerle, por supuesto, de antemano a Diego por su valiosa colaboración para entender este momento del país, de que el día de hoy hubo una reunión de la CELAC y hay algunos planteamientos que queremos dejarles para despedirnos, fundamentalmente el de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que es la presidenta pro tempore de la CELAC. Así que nos vamos a despedir. Gracias, Diego, siempre bienvenido acá. A ti. Muy amables. 6 de la tarde con 57 minutos, dejamos con la intervención de la presidenta de Honduras para que recordemos, refresquemos los que ya escucharon y los que no, que están en este momento en el auto, que están en su casa, que están preparando la merienda quizás, o están efectivamente escuchándonos tranquilamente, escuchen palabra por palabra lo que dijo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, porque esto con el tiempo se va a convertir en un discurso de carácter histórico. Nos despedimos, les dejamos con la presidenta Xiomara Castro. Intentos de vulnerar y desconocer ese legado constituye una violación a la soberanía de Estado asilante y sienta un precedente nefasto para la aplicación del marco jurídico internacional. Y se invita a la República de Ecuador a reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, otorgando el salvoconducto requerido para los Estados Unidos mexicanos. De esta manera, iniciaría la normalización de las relaciones entre ambos estados. Reiteramos nuestro compromiso de consolidar nuestra comunidad de América Latina y el Caribe como una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan pacíficamente por la vía del diálogo, a fin de que esos actos irracionales y salvajes jamás vuelvan a repetirse en nuestra región latinoamericana y caribeña. Programa Clasificación O de opinión.
Categoría A. Apto para todo público. Inicio del espacio promocional y publicitario.